estás acá en lanzamiento de un sector del radicalismo con vista a un año difícil, complicado, un año electoral. Sí, el título del acto este es Arranca el radicalismo. Arrancamos en la provincia de Buenos Aires, arrancamos en el país, arrancamos en toda la Argentina detrás de los mismos ideales que hemos defendido toda la vida. Por una república sin dueños, por una división de poderes que permita tener una justicia independiente. Ahí me da para una pregunta más. Discúlpeme que lo corte un poquito. Está este tema del proyecto de la democratización de la justicia, como dice el gobierno. Ustedes se han puesto muy firmes en el tema y plantean que es una injerencia total. A ver, ¿cómo es el tema? Sí, no hay nada de democratización en el proyecto de reforma. Lo que hay es una decisión política de avanzar sobre un poder independiente que es el Poder Judicial y fundamentalmente sobre la Corte Suprema de Justicia y sobre el Consejo de la Magistratura. Entonces, lo que el gobierno está queriendo es dominar todo el escenario de la selección y la destitución de los jueces. ¿Cómo es este tema del Consejo de la Magistratura? Porque ellos han bajado el número en un momento, ahora lo vuelven a aumentar. ¿Cuál es el juego? Bueno, es una contradicción. En su momento bajaron el número porque era un organismo muy burocrático, ahora lo vuelven a subir. Antes la mayoría era de 2/3, ahora la sacan y es de simple mayoría. Y en realidad lo que están escondiendo, lo que quieren es decidir qué jueces van a ser jueces y cuáles van a destituir, para poder manejar con impunidad su retirada del gobierno. ¿Pudieron ustedes en el Parlamento argentino no solo discutir, debatir, sino cambiar alguno de estos proyectos que desea sacar el Ejecutivo? No pudimos porque no tenemos la mayoría para eso. Esto es lo que se va a poner en juego en las elecciones de octubre. La sociedad es la que va a poder poner el equilibrio en el Congreso que se viene y a partir de ese equilibrio de octubre creo que vamos a poder construir una alternativa para en el 2015 cambiar el gobierno. Pero mientras tanto, aunque no hayamos podido ganar la votación, dimos el debate y dijimos nuestras verdades, que no es poca cosa. ¿Qué le pareció el tema de todo alrededor de Lázaro Báez, de Fariña, todo lo que viene sucediendo y todo lo que se ha planteado en esta semana? Mira, tengo una suerte de doble sensación, ¿no? Agridulce. Por un lado me parece muy bien que salgan a la luz cosas de las que nosotros venimos hablando hace muchos años, como es la corrupción en el seno del gobierno, con el epicentro en el Ministerio de Planificación y en el sobreprecio de la obra pública. Pero el sabor amargo es que las pruebas de estos hechos las consiguen los periodistas y no los fiscales. Eso significa que algo está mal en la Argentina, está funcionando mal la justicia y esto nos debe llamar a la reflexión a todos. Le hago la última y le agradezco amabilidad. ¿Participó del 18A? Estaba votando ayer a las 9 en el Senado, no pudimos salir por eso. De haber estado libre de ocupaciones, hubiera estado caminando con la gente. Ernesto Sanz, muchísimas gracias. Santiago Bonino, ¿arranca el radicalismo hoy? Ese es el leitmotiv del acto aquí en Gerardo Rodríguez. El leitmotiv es arranca el radicalismo en una expresión, no porque los militantes no estén trabajando, sino para una expresión para la sociedad, para que la gente encuentre en el radicalismo el canal, para no solamente para canalizar toda la bronca que tiene con este gobierno, sino también sus esperanzas. Y en eso estamos trabajando y nunca dejamos de trabajar. Pero el arranca nos hace mucho más visible, ¿no? Así es. ¿Cómo, a ver, para canalizar toda esa bronca? Ayer hubo una movilización gigantesca de, podríamos decir, la gente anticada, donde hubo muchísima participación también política, pero muchísima participación del ciudadano independiente. ¿Cómo hace el radicalismo para canalizar esa bronca y traspolarla, bueno, en este año electoral? Bueno, primero porque tenemos conducta, segundo porque siempre estuvimos al lado de la gente, tercero porque somos el único partido político que se hizo cargo de sus errores, cuarto que no somos un partido personalista, somos un partido de un conjunto, de un colectivo, quinto porque los radicales caminamos por la calle con total integridad y nadie nos dice ninguna barbaridad, más que suficientes esas ideas. Y aparte el radicalismo va a ir conjuntamente a estas elecciones con otros partidos afines, como definió nuestra convención. Por eso yo creo sinceramente que somos la
la alternativa que hay que contraponer al poder de Cristina y de Macri. ¿Se llega a la alianza con otras fuerzas políticas y con cuáles? Creo que con la coalición cívica, con el GEN y el socialismo. Tengo la convicción de que eso y es necesario para que la gente encuentre el canal que yo te decía. Bien, hoy hay diferentes oradores, hay mucha militancia. ¿Es la vuelta de la militancia radical? Sí, es la militancia radical que cree que es la que tiene que canalizar, como te dije recién, en la bronca de la gente. Y el militante siempre está un paso adelante de todo el mundo. Santiago Benigno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahí estamos. Bien, Jesús Rodríguez acá en una actividad de militancia radical, en un año electoral y con el leitmotiv que arranca el radicalismo. Efectivamente, el radicalismo en movimiento, el radicalismo en acción, el radicalismo ofreciéndose como alternativa a la sociedad argentina para dejar atrás esta página que no es de una década ganada, sino de muchas oportunidades perdidas. Y lo que hace falta es construir una sociedad para todos, que genere condiciones de realización para cada uno de los argentinos. ¿Cómo sintió? Digo, porque, a ver, el radicalismo como que a veces tiene una brújula no de la mejor manera. Digo, hace muy poquito fueron con el Narváez, me imagino, conociéndolo usted y su pensamiento, supongo que, bueno, habrá sido una decisión que usted no Fue una hubiera decisión gustado. del radicalismo, pero forma parte de la historia. Ahora tenemos que mirar para adelante. Hace falta construir una nueva mayoría en la Argentina, hace falta tener un gobierno decente, hace falta respetar las instituciones, hay que construir una sociedad de garantías en la Argentina, de garantías para los que trabajan, para los que estudian, para los que están jubilados. Esos son los objetivos que tenemos por delante. Hablando de los objetivos por delante, ¿se va a hacer una alianza con otras fuerzas políticas? ¿El radicalismo puede por sí solo llevar adelante un proyecto? Sabemos positivamente que con el radicalismo solo no alcanza, pero sin el radicalismo es imposible. El radicalismo es y será el núcleo convocante de una coalición muy amplia de sectores que quieren trabajar y realizarse. 18A, ¿participó usted? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué opinión tiene? Bueno, fue una expresión indudable de una voluntad de los argentinos de construir una sociedad en libertad y en igualdad. Y al mismo tiempo una demostración inapelable del aislamiento del gobierno. Hoy salió el fallo acerca del caso Mariano Ferreira, no sé si está al tanto, 15 años para el autor intelectual, podríamos decir Pedraza, 18 años para quien se disparó Favale. ¿Qué opinión le merece? Cuando hay jueces que en convocación, sin interferencia política, la justicia llega. Muy diferente a lo que pasó con Marita Verón, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, ahí tiene la diferencia. Muchísimas gracias. A usted, hasta luego. Convencida que ese es el desafío que nosotros como radicales tenemos que asumir. Y esa falta de inclusión social que todavía se vive en la Argentina, la vemos no solo en los índices de pobreza que son altos y constantes, sino que también la vemos en la inseguridad que nos rodea, en el sistema de salud, en el sistema de transporte que ha colapsado en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. El otro hecho importante de este año son las elecciones. Estas elecciones que enfrentamos con un escenario particularmente complejo, porque el gobierno nos ha llevado, y las manifestaciones populares de estos días lo han demostrado, a un clima de mucha confrontación en la sociedad argentina. Además de ello, la inflación, el déficit fiscal han dejado de ser hace mucho tiempo una amenaza para la sociedad argentina y le ponen hoy un freno al desenvolvimiento de la economía. Los índices sociales son altos y persistentes. La educación, dice que invirtieron el 6,4% del PBI en educación, pero sin embargo los bonaerenses y los argentinos no vemos resultados. Miren, de cada 10 chicos que entran en el sistema educativo, solo 3 lo hacen en la educación pública. Y no es porque los otros 7 puedan pagarse la educación privada. A la educación pública quedaron confinados los sectores más pobres de esta sociedad. Mientras que vemos como los padres de los chicos que
abastecen a los colegios privados, dejan porcentajes de sus salarios mangos para intentar pagarles a sus chicos una educación de más calidad, y ni aún así lo logran. En infraestructura, la inversión que no se hizo, los trenes, los ferrocarriles, con su hacinamiento, con su discontinuidad, son una verdadera bomba de tiempo para la seguridad de sus pasajeros. Ya nos pasó lo de 11. ¿Qué más nos tiene que pasar para que el gobierno se dé cuenta que el festival de los subsidios, los sobreprecios y la falta de inversión se llevan vidas humanas? Las rutas en la provincia de Buenos Aires, las nacionales y las provinciales, están en un estado desolador. Se conoce que no las transitaron quienes tienen que hacerse cargo de la reparación y el mantenimiento de las rutas. ¿Y esto saben por qué fue? Porque estos años de desarrollo económico, de crecimiento económico que tuvo la Argentina, no tuvieron de la mano el desarrollo humano. No hubo previsión, no hubo planificación, se improvisó, y la improvisación irremediablemente termina en un desastre. En esas elecciones la UCR tiene un particular desafío, que es por un lado ganarle al gobierno nacional, pero por el otro lado también derrotar a quienes gobiernan la provincia de Buenos Aires mal hace muchísimos años. Nosotros esta elección la tenemos que ganar mirando al futuro. No podemos volver al pasado construyendo cualquier repunte. Sí debemos intentar, y ese camino estamos transitando, juntarnos con quienes piensan parecido. Seguramente en estos días el radicalismo de la provincia de Buenos Aires dará los primeros pasos. Y yo creo que debemos actuar, y debemos actuar rápido, porque el peronismo está en la calle. El peronismo nos está llevando otra vez a una trampa, y no va a ser cosa que en el 2015 esta trampa consolide un gobierno del mismo partido. No se equivoquen, de Narváez no es más que una colectora presente y futura de Scioli, y nosotros eso también lo tenemos que derrotar. Debemos constituir en el 2015 una alternativa no peronista para darle a la sociedad argentina una oportunidad que implique que en este Gran Buenos Aires, por ejemplo, los asentamientos, el Gran Buenos Aires que crece desordenadamente, las familias que viven en situaciones de extrema pobreza y marginalidad, las escuelas que son frías en invierno y calurosas en verano, tengan una oportunidad. Después de 27 años la provincia se encuentra fundida y sin recursos propios, y a esto de una vez por todas le debemos decir basta. Por eso yo los convoco y los invito a que celebremos este 30 aniversario de la democracia militando, no desde el living de casa, en la calle, en el boca a boca, en el mano a mano, explicándole a la gente que nosotros vamos a volver a ser una opción mayoritaria en la Argentina, y que a eso los convocamos. Y hoy las consecuencias las estamos viendo. La gente de La Plata la está sufriendo, la gente de La Matanza la está sufriendo. A mí lo que me preocupa es que lo que vivimos en La Plata fue la imprevisión de un Estado provincial, de un Estado municipal, que hace más de 25 años gobierna la misma gente, tanto en La Plata, en La Matanza, como en la provincia de Buenos Aires. Se les acercó los proyectos y las propuestas de hidráulica que trabajó la Universidad de La Plata. Hicieron caso omiso, y cuando tuvieron la primera inundación grande, digamos de este siglo, en el 2002, donde hubo 70.000 evacuados, no reaccionaron ni hicieron nada. La primera propuesta salía 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. Cuando en el país abundaba la plata. 2003, 2004, digamos la verdad, crecíamos a tasas chinas. Y no hicieron las obras. Vino el intendente
le prometió las obras. ¿Pero qué pasó? En el 2009, el intendente Bruera pierde las elecciones Néstor Kirchner y gana Bruera. Kirchner pensó, este me traicionó y el pueblo de La Plata me traicionó, no le mando los fondos y que se inunden si se inundan. Y sucedió la desgracia. Hubo inundados, hubo muertos, hubo pérdidas materiales, se perdieron los sueños, se perdieron los recuerdos. Y nosotros encontramos no solamente la solidaridad de este partido político, sino la solidaridad de muchas instituciones, también de otros partidos políticos, que no son capaces de reconocer el esfuerzo que hizo el resto de la sociedad. A mí no me molesta si había pecheras radicales, pecheras de la Cámpora, pecheras de lo que sea, porque estarían cumpliendo un rol militante que es necesario siempre. A mí lo que me molesta es cuando la pechera se la pone el Estado. A mí me hace acordar que si una ambulancia va manejado por un ambulanciero y se baja con una etiqueta que indica un partido político, eso está mal y eso tenemos que condenarlo. Me hace acordar mucho, y eso es una frase de mi amigo Nolo, a las zapatillas de Ricaus. A la gente, el gobernador Scioli, en su puja con la presidenta y con el intendente, no logró en ningún momento que haya un solo campamento para mitigar el dolor y para ponerse a pensar y planificar el futuro. Cecilia lo sabe bien, había 3 campamentos para solucionar la gente y se contradecían en las directrices que había que llevar adelante. No la quiero hacer larga porque Ernesto tiene que viajar a Mendoza. Solo que quiero decirles que la Unión Cívica Radical, como hace mucho tiempo dijimos, hace falta. Pero lo que hace falta ahora es una construcción política que sea una alternativa de poder. Nosotros en estos tiempos tenemos que canalizar la bronca que tiene la gente con el gobierno nacional. No solamente la gente que se manifestó en las plazas de los pueblos, que seguramente por los canales de televisión no se vio. No solamente la bronca de la gente que se manifestó en Plaza de Mayo y en el Obelisco, y en la ciudad de Mar del Plata, en la Plaza Central. Hoy, con Ernesto fuimos a un barrio, después de una larga recorrida, fuimos a un hospital nacional, Baldomero Sommer, nos juntamos con 30 empresarios a almorzar, después fuimos a recorrer la Serenísima, después nos fuimos al barrio Güemes, barrio difícil si lo hay para nosotros, en Rodríguez y en Moreno. Hace muchos años, y casi te diría que alguna campaña puede ser, pero una reunión espontánea, juntar entre 50 y 60 personas en la casa de un amigo, de Rodolfo. Y la gente se manifestaba en esa reunión igual que la gente que se manifestaba en la plaza ayer. Eso es un síntoma de que la bronca no solamente es la bronca de la clase media, la bronca también está en todos los sectores sociales de la sociedad. Y nosotros, seguramente, con un discurso que siempre apunta al republicanismo, y bien Cecilia plantó, y siempre lo decimos, que nuestro discurso tiene que ser tan republicano como tan, por decirlo de alguna forma, reparador, que esté la inclusión social en nuestro discurso, pero no solamente como un discurso, sino como una meta. Nosotros tenemos que lograr, para que haya república, igualdad, si no, no hay república. Y como decía, para canalizar esta bronca, la Unión Cívica Radical tiene que seguir el mandato de nuestra convención provincial, es trabajar en un acuerdo político que consagre no solamente una lista electoral,
sin una idea política, con los partidos afines a nosotros, el socialismo, el GEL, la coalición cívica. Tenemos que trabajar para que no nos ganen dos cosas que me aterran. Una es que se vayan todos, me aterra. Otra es vayan todos juntos y fracasemos nuevamente si nos juntamos todos porque algunos tironean para que vayamos colgados de los pantalones, o de Macri o de Cristina. Y el radicalismo no va a ser furgón de cola, ni de Macri, ni de Cristina, ni queremos ser la locomotora, ni de Macri, ni de Cristina. Intenso. Creo que los chinos son los que dicen, cuando te quieren largar una maldición, que te toquen tiempos interesantes, dicen los chinos. Bueno, este es un tiempo interesante, tiempo intenso de la Argentina, tiempo de movilizaciones populares, la que vimos ayer en todos los lugares, en todas las ciudades, en algunos más, en otros menos, pero movilizaciones populares, lo cual habla de que la democracia está empezando a ponerse en debate respecto a su contenido, a su calidad, pues no es solamente el formato, no es solamente la democracia desde lo instrumental, desde lo institucional. Fíjense que ese es un debate de este año, cuando estamos cumpliendo 30 años, como lo había dicho Cecilia acá. Es un debate interesantísimo, muy profundo, sobre cuál es el contenido, cuál es la dimensión, cuál es el relleno de la democracia. Nosotros tenemos que entrar a ese debate con la cabeza muy alta, porque para poder discutir el contenido, primero hubo en este país que haber consolidado la democracia formal, y allí estuvo la Unión Cívica Radical. Ese fue el gran desafío de Raúl Alfonsín. Y no fue un desafío menor, no fue una cuestión ni siquiera circunscrita a la geografía de la República Argentina. Cuando Raúl asumió en el 83, había un doble desafío, uno hacia adentro y otro hacia afuera. Hacia adentro, terminar definitivamente con una historia de más de 50 años de rupturas institucionales, de golpes militares. Pero no se agotaba tan solo ahí. Cuando Raúl asumió, alrededor de la Argentina, en el mapa de América Latina, todos nuestros vecinos eran gobiernos militares: Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia. La Argentina encabezaba la marcha para dotar de democracia a América Latina, y por eso hoy, gracias a que el gobierno radical, a nadie se le ocurre pensar en toda América Latina, en volver atrás en gobiernos no democráticos. Vaya que logro eso. Pero claro, tenemos que hacernos cargo que no solamente había que cumplir ese desafío. La Argentina tenía por aquel entonces muchos desafíos en el campo económico, en el campo social, en el campo cultural. Algunos de ellos quedaron truncos en aquella epopeya de los 80. Y si uno pudiera decir que los 30 años se dividen en 3 etapas, en 3 décadas, nosotros cumplimos una de las asignaturas más difíciles y dejamos pendiente algunas de las otras de la agenda económica y social. Pero después, el mismo partido que hoy gobierna la Argentina se hizo cargo de las 2 décadas siguientes y demostró lo que es el pragmatismo en el poder, en el ejercicio del poder. En los 90 nos llevó ese mismo partido
hacia el extremo del péndulo, hacia el extremo del mercadocentrismo, el mercado, el Dios mercado, que se nos decía era capaz de resolver todos los problemas, que con el crecimiento o el desarrollo del mercado por sobre el Estado iba a derramar beneficios para los argentinos y entonces iba a romper la brecha de la desigualdad, íbamos a crecer, íbamos a ser más felices e inclusive íbamos a vivir de un día para otro en el primer mundo. Así terminó aquella década, explotando por los aires y dejándonos como herencia una pesada carga social en términos de ruptura del tejido social que hasta el día de hoy y quizás por algunos años vamos a tener que seguir pagando con la sangre, el sudor y las lágrimas del pueblo argentino. El mismo partido se hizo cargo de esta última década con condiciones desfavorables después de una crisis, pero convengamos, con condiciones muy favorables para arrancar una nueva etapa, como era en el año 2003. Y hoy estamos en condiciones, cuando además de conmemorar los 30 años de la democracia, vamos a empezar a discutir en todos los foros la década del kirchnerismo. Ellos van a salir a defender una consigna que ya se escucha, de que esta ha sido una década ganada, pues para la Unión Cívica Radical esta ha sido una década desaprovechada, que es una cosa sustancialmente diferente. Una década desaprovechada, porque como bien se ha dicho acá, a diferencia de otros momentos, sobre todo en la de los 80 que nos tocó gobernar, acá hubo mucho dinero, acá hubo mucha plata en estos años, acá hubo, es cierto, una recuperación de la autoridad política, es verdad, y además hubo una recuperación del rol del Estado, pero eso ocurrió en los primeros años de la década, primeros años a los cuales nosotros decimos orgullosos que podemos exhibir haber acompañado muchas políticas de Estado, porque la Unión Cívica Radical desde la oposición jamás hizo una oposición obstructiva y siempre estuvo a favor de las políticas de Estado que tuvieran que ver con un beneficio para el país, y por eso acompañamos el nombramiento de la Corte Suprema, esa misma Corte de juristas prestigiosos que hoy el gobierno quiere cercar, que hoy el gobierno quiere amordazar, que hoy el gobierno quiere presionar